GDS, la radio que nos une. En nuestro aire, la radio que elegiste. www.gdsradio.com. GDS. Descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio. La radio que elegiste. Cuando la oscuridad se fusiona con nuestras melodías. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com. Comienza en GDS, la radio que nos une. Un nuevo capítulo, un viaje a la frontera de lo imaginal, a las puertas de Magonia. Hoy, en nuestro viaje, haremos una parada para subir a un amigo de la radio. Viajaremos hacia el Reino Unido y entrevistaremos a Ricardo Ferrera. El informe de Marina Schiaveno y mucho más, junto a todos ustedes, como cada noche por GDS Radio Mar del Plata. Locución Guillermo San Martino. Y le damos la bienvenida al conductor Carlos Matos. Buenas noches, Guillermo, ¿cómo estás? Hola Carlos, buenas noches. Muy bien, preparados para un nuevo viaje. Sí, y vamos a cruzar el Atlántico a charlar con nuestro amigo Ricardo Ferrera sobre un caso que ocupó la opinión pública en la década de los 70, concretamente en el año 1977, un caso de poltergeist que se dio en un barrio de Londres, al norte, en un barrio de clase trabajadora. Ya nos va a contar Ricardo. Este caso sirvió de argumento a la película Conjurados 2. Después quedó un poco en el olvido. Cuando se cumplieron los 30 años en el 2007, se reflotó. Y hay un gran problema con la documentación en habla hispana. Ajá. Hay muy pocos documentos en habla hispana, algunos mal traducidos, y además, entre los videos que están dando vuelta en plataformas como YouTube, encontramos con que hay nombres erróneos, nombres equivocados. Por ejemplo, el apellido de Peggy Hobson es la mujer de 40 años que se traslada a esta casa del norte de Londres, una mujer divorciada con 4 hijos. Margaret, que es la más grande, después sigue Janet y después dos hijos más chicos. Bueno, en algunos de los videos aparece Margaret, se equivocaron, aparece como Rosa, le han cambiado algunos nombres, algunos apellidos, lo que hace poco fiable
muchas de las fuentes en lengua española. Por eso el agradecimiento a nuestro amigo Ricardo, que vive allá hace muchos años, que se ha entrevistado con gente que estuvo cerca del tema. Además, él conoció el escenario, habló con Maurice Gross. Ya de todo esto nos va a hablar él. Antes, Guillermo, quiero mandar saludos a los amigos del CIFO de Rosario, Luis Pacheco, Juan Acevedo, Diego Viegas, con quien estuvimos charlando hoy, acordando unas entrevistas. Él va a hablar en otros programas. Vamos a continuar con el desmenuzamiento de la simbología y del mundo arquetipal en los relatos infantiles. ¿Te acordás que nos había quedado pendiente el análisis de Cenicienta y distintas versiones de Cenicienta a lo largo de la historia y en los distintos continentes? Eso va a ser dentro de 2 programas. Muy interesante. También un saludo a Gladys Espinosa, con quien estuvimos conversando. La vamos a tener el programa próximo, hablando sobre los objetos fuera del tiempo, el fenómeno de los objetos fuera del tiempo, como el de la máquina de Anticitera o Antictera. Bueno, te cuento de eso. Roberto me contó, dice, qué interesante el tema que trató Gladys, ¿no? Que vos contaste justamente en ese programa, en la segunda parte. Y empezó a investigar y me empezó a mandar videos de un montón de casos, ¿no? De objetos fuera del tiempo, de personas fuera en el tiempo, que tenían objetos de otro tiempo. Y bueno, sí, muy interesante. Es un tema para analizarlo en profundidad, porque también hay mucho fraude, hay mucho fraude, pero también hay mucho de verdad, ¿no? Sí, hay mucho fraude, hay mucho de imaginario, poco de imaginal, algún caso auténtico. El de la máquina de Anticitera es algo que desconcierta mucho. Es rarísimo. Aprovechamos también para mandar un saludo a Roberto, Guillermo, el otro día estuvimos acá en casa escuchando atentamente La Estación de los Sueños. Una gama de temas también para conversar ahí, el tema de las personas con afantasia. ¿Viste? Sí. Que ahí en realidad se hablaba de las imágenes visuales, pero hay gente con fantasía, pero no carece de la imaginación auditiva y de otras. Lo que pasa es que la palabra imagen en general queda asociada a lo visual, pero imágenes pueden ser imágenes táctiles, imágenes auditivas, imágenes gustativas. ¿Qué tema que dispararon la otra noche? Excelente el programa de los días miércoles. Gracias. Vamos a estar mañana a las 10 de la noche con un capítulo estreno. Sí. Y bueno, gracias. Te quería contar algo ya en instantes, ya estamos viajando al Reino Unido. Empecé a ver una serie, una miniserie por la plataforma HBO, pero también veo acá que lo pueden encontrar por YouTube para aquellos que no tienen la plataforma. Se llama El Hipnotizador. El protagonista principal es Leonardo Sbaraglia y es una coproducción de Brasil y Argentina. Interesantísima, te digo, el primer capítulo me atrapó. No estoy viendo la hora ahora cuando termine el programa de poder ya ver el segundo. Y también en algún programa a mí me surgió el tema de poder charlar, ¿no?, sobre este tema. Me imagino que también forma parte un poco de lo imaginario, un poco de lo real. Sí, el fenómeno del mesmerismo, la hipnosis. Bueno, en el terreno de la investigación de lo imaginal, en el campo ufológico se ha utilizado la hipnosis y ha también planteado serios problemas éticos la cuestión de la investigación por medio de la hipnosis. En esto quiero rescatar que tanto el doctor Néstor Berlanda como el licenciado Juan Acevedo, también Diego Viegas, prácticamente todo el grupo CIFO se han opuesto al empleo de la hipnosis para este tipo de investigaciones. Tanto el doctor Berlanda, que esperamos tenerlo en próximos programas, como Juan Acevedo, que lo ha explicado en algunos de los programas, utilizan lo que se llama una técnica que Juan la denominó recuperación de
recuerdos conscientes, es decir, una especie de viaje hacia un momento determinado para rescatar ciertos recuerdos, pero donde el protagonista no pierde el control de la situación ni se le pide que doblegue su voluntad, porque se han cometido tremendas barbaridades. Manu Carabajal, un investigador español, gallego, autor de Secuestrados por los ovnis, de muchas otras obras, director de la publicación periódica El Ojo Crítico, también se ha manifestado de una manera muy contundente en contra de la aplicación de la hipnosis en este tipo de investigaciones. No sé si lo tenemos ya. Sí, ¿lo tenemos a Ricardo? Está Ricardo del otro lado. Buenas noches. Hola, buenas noches, Guillermo y Carlos y a toda la audiencia. Gracias por haberme invitado a este programa, un honor. Ricardo, un gusto tenerte acá en el programa. Anticipamos un poquito, hicimos una pequeña minuta del caso. Y nos encontramos a partir de la charla que tuvimos con vos al navegar por las redes, por internet, con esto que vos ya habías planteado, el problema de las fuentes, el problema de la distorsión de la información. Vamos a recapitular, vamos a pedirte en principio, Ricardo, además de reiterar el agradecimiento, porque ya, ¿qué hora es en este momento en Londres? 11:23 de la noche. 11:20, esto es Radio Verdad, 11:23, así que Ricardo, después de haber trabajado todo el día... No estamos mintiendo. No, sí. No. Ricardo, después de trabajar todo el día, tuvo la gentileza de recibirnos en su casa. Ricardo, este caso, empecemos por el principio. Danos la denominación del barrio, el año... y una narración primero cronológica de cómo fueron los hechos para después pasar a cómo vos tomaste contacto con el caso. Cómo no, una cosa que quería aclarar, yo no conocí a Maurice o Maurice Grosse, que él era el principal investigador del caso, eran dos, sino al otro investigador, Guy Lyon Playfair, se escribe Guy Lyon Playfair, para quien busca en internet, ¿no? Es verdad, el error fue mío, Ricardo. Mirá, el error fue mío. Son tantos los nombres de testigos, investigadores, gente, fenómenos, que es muy difícil hablar de este caso y acordarse de todo. Te digo, habían tomado nota los investigadores entre agosto del 77, cuando empieza este caso del poltergeist de Enfield, que Enfield es un barrio de Londres, hasta mayo del 78, o sea, 9 meses, 1.500 incidentes ellos anotaron. Vos podés decir, bueno, pero mucho se puede explicar, pero te quiero decir, la cantidad de cosas que pasaron, más, y siguió durando, porque creo que dura algunos dicen casi 18 meses, al menos 14, hasta fines del 78 duró, de agosto del 77 a fines del 78. Por eso quería aclarar ese detalle, y lo que decía de los nombres, que están todos equivocados. Uno de los motivos me pareció, yo tengo un libro donde también, un libro norteamericano, yo creo que era para una cuestión legal, para cubrir para defender, digamos, los nombres de las menores, o los menores, y les cambiaron los nombres, o para evitar, no sé, algún litigio, qué sé yo. Pero los libros en Inglaterra tienen el nombre exacto de los testigos, por ejemplo, de la familia Peggy Hodgson, Hodgson, que era la madre de 40 y pico años, y después los hijos, ¿no? Margaret Janet, que era, digamos, donde estaba focalizado con casi todos los casos poltergeist, que la persona donde pareciera que todo ocurre en torno a esa persona, y después los dos niños. Pero yo creo que tiene que ver con una cuestión de evitar litigios legales o miedo al tratarse de ser menores. Bueno, pero por eso digo que, pero aparte hay muchos artículos mal escritos, sin interés, en fin. Sí, Ricardo, lo que ocurre es que en realidad está bien, en aquella época uno puede llegar a comprender esto que vos manifestás, pero hay videos que se hicieron ya a los 30 años del suceso. Tenés razón, ahora ya sí, claro, no había por qué resguardar los nombres de en aquel momento eran menores, ¿no? Pero siguen repitiendo estos errores, y sinceramente la búsqueda de la información, que es tan contradictoria, es más, aparecen
varios documentales desacreditando el hecho, lo cual no está bien, porque de lo que se trataría en tal caso es de contrapesar pruebas o elementos, y está muy sesgado. Por eso la importancia de esto que estamos haciendo, esta charla con vos. Los incidentes comienzan en abril del 77, ¿verdad? Agosto del 77. Sí, bien, acá hay otro error de fechas, fíjate en los videos. Agosto del año 77 comienzan los incidentes en la casa que está en este barrio de Londres, que vos nos contabas en la producción. Espero no equivocarme, creo que fue agosto. Porque el documental habla, que es excelente, el documental, que yo lo aconsejo a todos, entrevista con un fantasma, Interview with a Poltergeist. Está en inglés, lamentablemente, pero si después te contactan a vos, yo puedo enviar el link hay un video con subtítulos en italiano que ayuda un poco. Ojalá que algún día se pueda hacer una traducción al castellano, pero ahí hablan de agosto del 77. Y ahí todos los datos son verídicos, por lo tanto sí, es agosto. Bien, agosto del 77, estamos hablando del verano londinense. Se traslada Peggy con sus 4 hijos, Peggy estaba divorciada, se traslada con sus 4 hijos a esta casa. ¿En qué calle es la casa? La calle es Green Street, creo que es 284. Yo he ido afuera, he estado afuera de la casa, se puede ver de afuera, muchos turistas van y sacan fotos. Se puede ver también por Google Maps, ¿no? 284 creo que es. Sí, Green Street, en Enfield, bien al norte de Londres. Al poco tiempo de trasladarse esta señora con sus 4 hijos, empiezan a suscitarse distintos hechos. ¿Por qué no lo describílos vos, Ricardo? Ok, voy a tratar de ser, es imposible ser breve, pero lo seré. No, tranquilo. La cantidad de fenómenos que ocurrieron es inmensa. De ahí que yo aconsejo leer al que pueda el libro Esta casa está embrujada, que lamentablemente todavía no ha sido traducido al castellano, está en inglés, This House is Haunted, en inglés. Yo le pedí a Guy Lyon Prefer si podía traducir. No me importaba si no me pagaban ni nada. Él me dijo que sí, escribía 30 editoriales y ninguna se interesó. Ojalá que alguien lo haga, pero bueno, por eso ahí son muchas páginas, muchos eventos, pero se empieza con que las hijas de Peggy, Margaret y Janet, que digamos era donde se focalizaba el poltergeist, una noche empiezan a escuchar lo que, como siempre ocurre, ruidos en la pared, creo. Y bueno, una creía que la otra estaba haciendo una broma y la otra chica creía que la hermana estaba embromando. La cosa es que en cierto momento ven que la cómoda se empieza a mover. La empujan contra la pared y otra vez se vuelve a mover. Bueno, la madre creo que está escuchando los ruidos y viene y le cuentan lo que está pasando, las dos nenas, ¿no? La Margaret y la Janet. Margaret tenía 13 y Janet 11. Y la madre ve que se mueve la cómoda. Yo digo lo que ellos narran. Yo no digo que yo diga que fue así. Yo digo todos los hechos tal cual narran los. Sí, lo narran. Lo vivieron y bueno, los protagonistas. Y la madre empuja la cómoda. La cómoda otra vez se mueve para adelante. Cuando quiere empujarla otra vez, hay una fuerza que no le permite empujarla contra la pared. Y ahí obviamente el miedo, te puedo imaginar el miedo, ¿no? Entonces la madre agarró a las 2 hijas y a los hijos, a los niños, eran 4 en total los hijos, y los llevó a un vecino. El vecino, era una pareja que vivía al lado, creo, o ahí cerca. El marido de la pareja de al lado, un tipo grandote que me parece que era trabajaba en la construcción, albañil, un tipo fuerte, no era ningún cobarde, ¿no? Fue a la casa a ver. Y dice, mientras caminaba los ruidos le iban siguiendo, escuchó lo mismo, ruidos, y el tipo salió rajando prácticamente, ¿no? Pasa a su casa donde estaba la familia esta de Watson momentáneamente, y dijeron, bueno, vamos a llamar a la policía, que aún no sabe a quién llamar. Ese es el problema con estos casos, como no son casos, el poltergeist no es un fenómeno popularizado, esto lo hablábamos con vos, como el OVNI, que claro, está en la mente de todos. La gente no sabe bien lo que es el poltergeist. Yo te conté que yo mismo era un ignorante y creí que poltergeist era sinónimo de fantasma, y no es así. Hay casos poltergeist donde hay
fenómenos físicos, ruidos, se mueven los muebles, objetos, a veces vuelan, según cuentan, pero no necesariamente se ve el fenómeno de la fantasmogénesis, ¿no? O el fantasma o la imagen. Por lo tanto, es muy peculiar el fenómeno. Bueno, llamaron a la policía, fue una pareja, un hombre y una mujer policía. La mujer policía lo cuenta en este documental que yo digo, que si alguien está interesado, vos les das mi email, después yo les mando el link del documental, Carlos, y ahí sí se ve la entrevista a esta chica, a esta mujer policía, que dice que entró a la casa, vieron si había algún ladrón, porque la policía que se ocupa de los criminales, ¿no? Y ella vio que se movía la silla, entonces dice, bueno, esto debe ser una broma, que si habrá algún hilo, algo abajo, será que la superficie de no sé si era la cocina o el living, estaba medio descendiendo. Bueno, no había nada y se movió otra vez, entonces quedó muy impactada la mujer policía, pero le dijeron, nosotros no podemos hacer nada, y se fueron. Pero después ella declaró, está en el video, en el documental, esta mujer policía lo que vio. Entonces la vecina donde estaba esta familia, la madre de unos 4 hijos ahí recluidos, deciden llamar a un diario, vamos a llamar a algún periodista, qué sé yo. Obviamente otra vez uno no sabe a quién llamar, y llamaron al diario Daily Mirror de Inglaterra, y fueron 2 periodistas. Esto ya era de noche, eran periodistas que hacían la nocturna, el horario nocturno, y fueron allí y bueno, se encontraron con cualquier cosa. Cuentan los dos, había como bolitas de estas con las que juegan los chicos, bolitas de vidrio, volaban por el aire, cualquier ruidos, y tuvieron que agarrar, qué sé, los cuchillos, los tenedores y meterlos adentro de un cajón en caso de que fueran a ser alguien fuera lastimado, ¿no? Estos muchachos, bueno, creo que trataron de sacar fotos de estas, digamos, bolitas o cosas que volaban, pero no salieron las fotos. Salían como no, en el revelado no aparece. Hubo muchos problemas con las cuestiones técnicas, que dicen que ocurre generalmente con los poltergeist, que no te funciona la filmadora, el grabador, ningún aparato de tecnología. Bueno, entonces le dicen a los periodistas, esto es un caso que, no sé si dijo la palabra poltergeist, es un caso de alta extrañeza paranormal, y entonces deberían llamar a la Society for Psychical Research, la SPR, la Sociedad de Estudios Paranormales, que para muchos es la más prestigiosa del mundo, una de las más antiguas, de 1880 y pico, que está en Londres, y llamaron a esta Sociedad de Estudios Paranormales, muy seria, debo decir, dentro del ambiente, incluso los escépticos, o sea, que son bastante respetables, y a la hora enviaron al investigador que vos mencionaste, Maurice Grosse. Este hombre había perdido la hija un año antes, que curiosamente también se llamaba Janet, como la chica que que era centro de casi todos los fenómenos, y por eso se interesó. O sea, tenía 56 años y él, siendo un novato, se encuentra con un caso espectacular y se convierte dentro del ambiente de la parapsicología famoso en el mundo. Lo que dice, nunca es tarde para empezar, digamos. Tenía 56 años y el hombre se convirtió de golpe. En el primer caso tuvo este caso, y él creo que no sé si a la misma noche que fue o a las horas, estaba sentado en la cocina y vio que un trapo, creo, estaba solo en la cocina él, saltó solo de la mesa hacia el piso y dijo, bueno, ya está, obviamente algo raro hay, porque no había nada, cuando llegó no había ningún ruido, nada. Él siguió, iba prácticamente todos los días. Este hombre trabajaba, tenía una empresa, pero él, y luego se asoció el otro investigador, Guy Lyon Pfeffer, estuvieron siempre ahí ayudando, digamos, a esta madre y conteniéndonos, digamos, ante el terror, porque se dice estaban aterrorizados por lo que estaba ocurriendo. Bueno, los fenómenos, voy a ser breve: muebles que se movían, ruidos en las paredes. Una vez la chica esta, Janet, la madre, vio, y eso está grabado, la voz en el documental,
ve que se abre la puerta y la chica sale con la cabeza hacia adelante, creo, arrastrada, pero sin mover las piernas, parecía. Es arrastrada y va cayendo por la escalera de la casa, porque tenía 2 niveles la casa, y abajo estaba Maurice Grosse, que intervino ahí, pero empezó a ver todas estas cosas raras que impresionan. Y el hombre habló con todos estos fenómenos en la radio, y ahí fue cuando lo escuchó Guy Lyon Playfair, el otro investigador, que fue el segundo, con el cual yo hablé alguna vez. Y lo escuchó, estaba tan cansado Maurice Grosse, tan estresado, que lo contactó y dijo: mira, si necesita ayuda, contacto conmigo. Bueno, y se metió en la aventura. Después se arrepintió porque fue una locura, estuvieron como un año y medio ahí. Y yo quiero hablar un poco de Guy Lyon Playfair vivió en Brasil. Este sí tenía antecedentes de investigador, a pesar de que era más joven, tenía 42 años, creo, mientras el otro tenía 56 y nada de conocimiento, casi nada de parapsicología, porque era nuevo. Pero Guy Lyon Playfair escribió un par de libros sobre los casos que él dio en Brasil, escribió varios libros, un gran escritor, un gran autor, estudió en Cambridge, que hizo literatura, y en Brasil él vivió como 15, 16 años o más, y vos me preguntabas la otra vez de González Quevedo, que también investigó estos casos y estaba en Brasil, y yo estoy buscando esto, se han conocido, porque en Brasil está el famoso IBBP, el Instituto Brasileño de Estudios Psicobiofísicos, y Guy Lyon Playfair era amigo de Hernán Guimaraes Andrade, y investigó casos poltergeist, y Quevedo también. Yo estoy seguro que se conocieron, a pesar de que a lo mejor tenían distintas ideas, como vos me mencionaste otra vez. Pero bueno, siguiendo con este caso, a ver, voy a ser breve. Sí, decime. No, desarrollarlo tranquilo. Tranquilo. Lo que te quería comentar, que sí, es que justamente González Quevedo, a pesar de tener alguna posición diferente, reconocía que el Instituto de Investigación de Fenómenos Paranormales de Londres es el más prestigioso. Es más, él tenía simpatía hacia Londres, no hacia la escuela norteamericana. Fíjate vos sabés que es un dato importante, importante porque Quevedo estaba en la vereda de enfrente en algunas cosas. Sin embargo, reconocía la calidad académica de este centro. Pero vos sabés que el Instituto que es famoso, el IBBP, Instituto Brasileño de Estudios Psicobiofísicos, también gente por ejemplo, William Roll, que no sé si era inglés o yankee, disculpad mi ignorancia, pero fue un gran investigador de poltergeist, es uno de los más modernos en esa época, cuando ocurre el caso de Enfield, que han pasado 40 y pico de años, pero en ese momento era uno de los más famosos, que más había investigado. Él hablaba muy bien de Andrade y de esa asociación, de ese grupo de Brasil, y también Playfair, que es un grande de la investigación. Por lo tanto, también en Latinoamérica hay grupos, asociaciones que merecen respeto, te das cuenta, no es solamente el primer mundo, era mutuo respeto, o sea, y bueno, siguiendo con lo que decía a todo esto, en el caso hubo, no quiero olvidar este detalle, cuando yo fui a verlo, tiene que ver con Argentina, cuando yo fui a verlo a una digresión, a Guy Lyon Playfair, me nombra a Alejandro Parra, que él conocía los escritos de Alejandro Parra, que es uno de los parapsicólogos más conocidos de Argentina. Me llamó la atención, porque realmente siempre hablando de esta cuestión del elitismo anglosajón del primer mundo que ignora lo que ocurre en lengua castellana o en Latinoamérica, pero él sabía. Y otra cosa, en el libro nombra, le dedica como 4 o 5 páginas, él estuvo ahí, un argentino, investigando el caso de Enfield, un personaje lamentablemente desconocido en Argentina, se llama el doctor Eduardo Balanovsky con B larga K y I latina, quien trabajaba acá en la Universidad de Londres, en el King's College, y era graduado en física, creo, en Argentina, y matemático, y acá se graduó de doctor en física, 7 idiomas, hablaba un capo, era muy joven cuando estuvo en el caso, tenía 20 y pico. Luego se fue a Suiza, escribió un libro llamado Fenómenos Paranormales, y también libros de matemática en inglés. Este hombre estuvo ahí, pidió prestado a la universidad donde trabajaba un magnetómetro, acá me traduje lo que escribió Guy Lyon Playfair de la universidad para medir pequeñas variaciones en el campo magnético, y encontró que había relación entre las actividades poltergeist y la actividad anómala del campo magnético que los rodeaba. O sea que algo de resultado dio la contribución de este científico, un gran científico argentino, que creo está retirado ahora.
Y que te digo una cosa, Fabio Serpa lo entrevistó en un suplemento de Cuarta Dimensión que yo tengo y no lo pude encontrar. Encontré el libro de Esta casa está embrujada, que yo decía que no encontraba, pero cuando encuentres te digo cuál es el suplemento donde Fabio Serpa entrevista a Balanovsky. Son 2 o 3 páginas en un suplemento sobre parapsicología, creo del año 86 o 87. O sea, digresiones que tienen que ver con Argentina. Hay grandes personajes argentinos en el exterior. Y continúo. El fenómeno comenzó a actuar cada vez con más violencia. Por ejemplo, hubo una vez que un objeto muy pesado, no me acuerdo si fue una lámpara o qué sé yo, voló cerca de la cabeza de uno de los nenitos y la madre ya se empezó a aterrorizar. Y una vez estando Guy Lyon Pfeiffer, no había nadie en la habitación, creo en el living room, la estufa de leña o eléctrica, vaya a saber, hoy en día son todas eléctricas, empotrada en la pared, fue arrancada de cuajo, no había nadie ahí adentro. La fuerza sobrehumana que tiene para arrancar de la pared una estufa de leña en fin, empezaban a preocuparse por lo que estaba pasando, porque cualquiera podía salir herido. En general pareciera que nadie sale herido en estos casos poltergeist. De todos los estudios a lo largo de los años y siglos, porque este es un fenómeno que aparece, ya se hablaba creo en la época de los romanos de los poltergeist. La cosa es que hablaron con el gobierno y le pagaron una vacación a la familia para que fueran al mar, a donde, porque ya se estaban enloqueciendo. Y otra cosa que para que veas que habla bien de la madre. Muchos creían que ellos estaban actuando con el tema del poltergeist para que el gobierno le dé una casa popular o Fonavio o casa del gobierno. Porque decir, bueno, acá están ocurriendo hechos anómalos, mis hijos están aterrorizados, denme una casa. El gobierno le ofreció una casa a la madre. Esto no lo cuentan nunca los escépticos. Y la madre la rechazó. O sea, siguieron viviendo en ese infierno, en una casa que era más humilde de la casa que le ofrecían. O sea, esto para tener en cuenta, A la madre, claro, nunca se eso ya despeja toda esta cuestión especulativa de la que se valen los escépticos para desacreditar el caso, prácticamente sin tener en cuenta todos estos otros elementos. Y por otra parte, algo en lo que coinciden muchas personas que vieron las fotografías de Janet, sobre todo, hablan de una cara verdaderamente aterrorizada, imposible de ser fingida por una niña de 11 años. Eso es lo primero que dice el documental que menciono, no me voy a cansar de mencionar, entrevista con un poltergeist. La primera vez que aparece Guy Lyon Pfeiffer dice, estaban aterrorizados, y eso no es algo, hablamos de nenitos, chicos, no solamente adultos, y eso es algo que es muy difícil de actuar, de fingir. Aparte, incluso los vecinos, muchos ignorantes, porque está el tema de qué es un poltergeist, hay muchas teorías. Hay gente que se cree que son demonios, y a ellas le tiraban cartas o papeles quemados o agresiones por el hecho de que la gente ignorante alrededor creían que ellos eran, qué sé yo, una secta demoníaca, o que había alguno de ellos estaba endemoniado, o uno, qué sé yo, o había alguna secta, y todo este tipo de agresiones y violencia se la tuvieron que bancar desde el 77 hasta fin del 78. O sea que yo no encuentro sentido de que decir, estar fingiendo, iban a la escuela sin dormir las nenas, en la escuela ya, estaban podridas las maestras, porque se dormían en la clase, fue un infierno para ellos. Sí, inclusive también, sí. Creo que en ese mismo documental en inglés, de los que yo estuve escuchando, también hablan de la burla por parte del resto de los compañeros. Es decir, si quisieron hacer una broma o una joda, como decimos acá en Argentina, la verdad que el precio era demasiado alto para sostenerla durante tanto tiempo. Sí, creo que en el libro Pfeiffer habla de cómo fueron agredidas las nenas, sobre todo el pibe también, creo que fue uno de los nenitos, fue agredido por los matones, estos bullies, ¿no? Que se burlan lamentablemente. Bueno, continúo rápido y después seguiré hablando de los escépticos. De eso, lo que vos quieras. También tengo rápido, no sé si hay tiempo, de un par de teorías de investigaciones, una de la revista New Scientist, o sea, Nuevo Científico, que es inglesa, creo, y otro análisis que hicieron los sonidos de poltergeist, un artículo de 28 páginas que salió en una revista científica,
y tiene conclusiones interesantes que pueden interesar a más de uno, pienso yo. Pero para concluir, digamos, a la cantidad de hechos que hubo, que fueron muchísimos, hubo también psicofonías. Vos me preguntaste y yo te dije que no. Busqué en el libro, que lo encontré por fortuna, y hubo grabaciones de voces o palabras dichas por alguien que no estaba ahí en la habitación. Como vos me preguntabas, psicofonías, para quien no sabe, son cuando grabás, ponés el grabador y aparecen voces que no, de personas que no estaban así, ¿no?, en la habitación. Y ahí ocurre algo muy extraño, que esto es discutible, pero muy, muy extraño. Resulta que esta chica, Janet, empieza a hablar con una voz de anciano, de hombre mayor. Cosa muy difícil de hacer para una niña de 11 años, ¿no? Una voz bien gruesa, de persona mayor, grande y hombre. Y entonces hicieron la prueba, cuentan los investigadores, le pusieron agua en la boca, le hicieron cerrar la boca y el sonido seguía saliendo. Y hablaba de muchas cosas esta voz. Se llamaron a un otorrinolaringólogo o médico de garganta, nariz y oído, un especialista de la universidad, creo, que llevó un aparato y la estudió a la chica. Dice que ella hablaba, acá yo traduje, espero haber traducido bien los términos, que hablaba ella con las cuerdas, hicieron un análisis de la laringe, con las cuerdas vocales, no con las cuerdas vocales verdaderas, sino con las cuerdas vocales falsas, que no se usan al hablar. ¿De dónde salía el sonido de esa voz de hombre? Ya no eran las cuerdas vocales verdaderas, que se llaman, que son las que se usan para hablar, sino las falsas. Y entonces una vez el hijo de Maurice Grosser, el investigador principal, fue también así, que tenía 20 y pico de años, después se graduó de abogado en Cambridge, creo. Este tipo fue ahí y empezó a entrevistar a la nena cuando hablaba con la voz de viejo. Y le dijo, quiero que me digas si te acordás qué pasó cuando moriste. El tipo fue al grano, de tanto dar vueltas. Y en el minuto 43 y medio del documental se escucha la voz grabada de este hombre mayor que dice así. Yo traté de traducirlo tal cual dentro de lo posible. Dice, perdí la vista, o sea, cuando murió, ¿no? Perdí la vista, entonces tuve una hemorragia y me dormí. Y morí en una silla en una esquina de la habitación de abajo. Fíjate todos los datos que está dando, ¿eh? O sea, perdí la vista, tuve una hemorragia, me dormí, morí en una silla en una esquina de la habitación de abajo. Dice la voz. Entonces esto después lo hizo... Sí, decime. No, son datos precisos. Te quería preguntar esto. Janet no conocía este hecho, es decir, bueno, esto es lo que yo me pregunté. Esto es lo primero que yo me pregunté. Los investigadores dicen, este hombre que resulta al final que hicieron, ahora te respondo tu pregunta. Pusieron esta grabación en un programa de radio, creo. Y se ve que alguien escuchó. A los meses lo contactó el hijo de este Bill. La voz decía que se llamaba Bill. Sí, Bill Wilkins, ¿no? Bill Wilkins, creo que es Wilkins. Exacto, Wilkins. Sí. El hijo que se llama Terry, y aparece en el video, lo entrevistan y ves la cara del tipo y todo, cuando él escucha la grabación y todo. Él después de varios meses lo contactó a Grosse, al investigador, porque supo de esto, y sí, el padre se llamaba Bill, que diminutivo de William, si no me equivoco, y este Terry cuenta que esa es la voz del padre. Ojo, todo esto es debatible, pero yo digo lo que pasó en el caso y lo que se cuenta. Después cada uno puede sacar sus conclusiones. O dudar, sí, por supuesto. Y este hombre, Terry Will, que aparece en el documental, el padre había vivido ahí 15 años antes de que la Hodgson se mudara. Yo no sé exactamente cuándo la Hodgson, de esta señora, la familia se mudó ahí. Los que vieron el poltergeist. El caso es que escucharon antes, yo no sé, pero 15 años antes de que ellos se mudaran, había vivido este hombre que murió ahí. Y el hijo, Terry Wilkins, confirma que esa es la voz del padre, que murió exactamente ahí, en esa condición, en esa silla abajo en el living, con una hemorragia, quedó dormido, y bueno, cuando la madre volvió de ir a comprar algo, ¿no?, vio al padre que estaba muerto. El padre de todo esto estaba enterrado por ahí cerca de un cementerio, dicen, de la casa de ellos. Y se pregunta, claro, una pregunta que yo me hice, pero esta chica no sabría que ahí a lo mejor 15 años antes que ellos se mudaran, que no había nacido, desgraciadamente.
sabían de este caso. Esa es la pregunta. Los investigadores y los vecinos, todo, la madre misma dicen que no. La madre misma dice, nadie sabía nada de este tipo. Ni mucho menos de cómo murió y dónde y cómo, y con la misma voz y todo, toda la parafernalia que había alrededor de toda esta historia, ¿no? Pero uno puede dudar. Pero una cosa interesante decía Gross, el investigador, decía que de ser auténtico esto, o sea, que la chica no mintiera, no supiera, que fuera auténtico, que ella no sabía nada, qué sé yo, ¿es realmente Bill Wilkins el que habla, o si vamos a creer en entidades paranormales, puede ser lo que ellos llaman un bromista psíquico, trickster, que le dicen, claro, un bromista psíquico paranormal? No necesariamente. O sea, claro, para quien cree en entidades o que están en el más allá, puede no ser el hombre, ¿te das cuenta? Porque si uno cree, decimos, este hombre, vaya uno a saber, o sea, es constante duda de todo, ¿entendés? Uno duda acá, dudas de, es la duda constante, pero son hechos que despiertan la curiosidad. Y para terminar el caso terminó, hay dos hechos. Un clarividente de Holanda fue a visitarlos, que había resuelto 2 casos poltergeist que habían terminado cuando él intervino. Él llegó, estuvo en la casa y al poco tiempo el caso prácticamente terminó. Pero también ocurre, o sea que acá uno puede buscar la otra razón. La chica Janet fue internada en un hospital psiquiátrico porque está la teoría psíquica de que todo proviene sobre todo del puber, del adolescente, sobre todo si es mujer, y cuando ocurre la menstruación ocurren fenómenos paranormales. Un caso, por ejemplo, el caso Eleonore Sugun, una rumena en 1925. El poltergeist desaparece cuando ella comenzó a menstruar. La energía de la menstruación, dice que se acercan a otra teoría, que influye mucho también todo este rollo. Y el día que ella tuvo la primera menstruación, Janet, ocurrió un montón de situaciones. Ella ganó el psiquiátrico porque el Playfair, uno de los 2 investigadores, conocía a alguien en el hospital, pero todo muy de buena onda, no es que lo metieron en un loquero, en un hospital de primera, con asistencia, ayuda psiquiátrica de lo mejor y con buena onda, y ella salió ahí, prácticamente se sintió mejor, los fenómenos al poco tiempo desaparecieron. Dice que en 1980 hubo un regreso de ciertos fenómenos, pero por muy poco tiempo, no por mucho. Pero bueno, acá tenés 2 finales que cada uno puede, o a lo mejor fue otro el motivo por qué terminó todo esto, vaya uno a saber, ¿no? Hasta ahí más o menos es el caso. Es larguísimo, podemos estar horas, pero bueno. El caso es largo. Te paso la palabra. Pero el caso es largo, pero hay que decir también que se está revisando nuevamente. Hace unos años, creo que fue en 2017, en uno de los programas de Iker Jiménez, el periodista español, sí, de Misterio, estuvo charlando con uno de sus colaboradores, no recuerdo ahora si era Javier Sierra u otro, y que tomó contacto con Janet casi 40 años después de los hechos, y Janet, ella comentó que estaba bien de salud, estaba en una ONG, trabajando en una ONG, y que, bueno, al momento en el que se hablaba de filmar la película, una de las películas de las que hablamos al principio del Conjuro 2, obviamente la familia no quería saber nada, y ella lo que manifestó que era un pasado que no podía enterrar, que la verdad es que le costaba, generalmente cada tanto tenía alguna pesadilla, y le confirmó al colaborador de Iker Jiménez la veracidad de los hechos. La verdad es que después de tantos años... decía que después de tantos años no tendría ningún sentido más alguien que prácticamente se ha querido ya no aparecer en escena por todo lo que vivió, y que siga confirmando estos hechos. No tendría realmente sentido si fuera algo tan... que no ocurrió nada, porque hay algunos escépticos que dicen
que prácticamente fue todo producto de la invención de estas niñas. Bueno, a lo mejor dentro de todo esto pudieron haber estado jugando porque eran niñas, pero los hechos, inclusive vos comentabas que hasta gente de la BBC lo pudo corroborar. Sí, me olvidé de decir, tuvo más de 30 testigos este caso, entre periodistas de la radio, de la BBC, de la televisión, que filmaron mientras venía el sonido en la pared, y estaba la policía, este investigador argentino Balanovsky, físico, otros varios científicos fueron, y los famosos que dijeron que fuera falso era uno famoso, Belov, un psicólogo que era también de esta asociación de la Society for Psychical Research, la SPR famosa, y fue un día y no vio nada, entonces dijo, no, es falso. Qué grande, sos genial, o sea, te das cuenta, él fue un día, no escuchó nada, dijo, bueno, el caso es falso, otra cosa, chao, genial, o sea, todo el mundo gira en torno a él, te das cuenta. Y hay otro, Chris French, que también ha escrito artículos, él desde su escritorio de la universidad, sin haber estado ahí, escribe que las chicas bromeaban. A mí me contó Guy Lyon Playfair, y primero que obvio una nena de 11 años, nenitos, algún juego van a hacer. Él tenía el grabador, y que era carísimo, porque lo escondieron las nenas, le hicieron una joda a Guy Lyon Playfair. Y él le dijo, costaba un ojo de la cara, te puedes imaginar, se ve que está medio tacaño. Si no me toque más el grabador, porque me pongo loco, valía una fortuna en esa época. Y chao, se terminó, no le tocaron mal, hicieron una joda, se lo escondieron, pero caso vos estás viendo si ellos si están actuando o no, en el momento de una silla, o se da vuelta un mueble, un ruido. Aparte, otra cosa quería decir, que con el fenómeno físico siempre se escuchaban explosiones cuando ocurría el hecho, y quería decir algo, no quería terminar porque sé que el tiempo es tirano, que a mí me dijo Gailan, yo le pregunté, ¿dónde viene el sonido? ¿De este lado de la pared? ¿Del otro lado? Y él me dijo, no, viene de adentro del ladrillo. Y años después se publicó. Espera, Ricardo, sí. Ricardo, porque esto es importante, es decir, no estás hablando de una pared medianera. Sí. No estás hablando de una pared medianera, estás hablando de una pared interna. Una pared interna, si no, por el otro lado, por ahí está tu vecino golpeando. Claro. Clavo, ¿me entendés? Una pared tuya que vos estás controlando, vos estás ahí, de los dos lados, la ves, ¿no? Por el de la cocina, o que si vos ves si hay alguien haciendo ruido o no. Y yo le pregunto, ¿de qué lado viene el ruido? Si de este lado o del otro lado. O sea, donde estás vos, viene pareciera del otro lado o cerca tuyo. Él me dijo que viene de adentro. Y después se publicó, yo compré una revista que tengo, que si algún día alguien la necesita, puedo fotocopiarla, 28 páginas, una revista de la Sociedad de Investigaciones, la SPR, la Asociación de Investigaciones Paranormales o Psíquicas, que nombré antes, de abril del 2010, hay una investigación de un tal Barry Colvin, de un montón de casos poltergeist usando Adobe Audition Software y alta tecnología, ¿no? Para analizar el sonido de estos ruidos. Y el tipo llega a la conclusión de lo que me dijo Guy Playfair en el 2006, 4 años antes, lo que él sentía, que el sonido viene de adentro, si es el piso, el techo, de la madera de adentro, o del ladrillo de adentro de la pared. Y los sonidos son distintos. Si vos golpeas la pared, que cuando ocurre el poltergeist, vos ves el gráfico y es distinto las ondas cuando uno golpea la pared a una persona, que lo hace uno, y cuando es anómalo el ruido. Eso quería agregarlo, tiene que ver con la física también, ¿no? La gente que está interesada en la ciencia, que son fenómenos que el que escribió este artículo de 28 páginas lo ve como él escribió: pareciera que los sonidos producidos por los poltergeist se desarrollarían desde dentro de la estructura molecular del sustrato. El sustrato sería la molécula sobre la que actúa una enzima, ¿no? Y luego se mueven a través de una fase vibracional, emiten un sonido. En el caso del poltergeist se escuchaban como explosiones, como resultado de la liberación de estrés, porque se habla que siempre en estos casos hay gente con estrés o con problemas. Realmente no hay gente feliz en las casas donde aparece el poltergeist. Y es este mecanismo similar al que ocurre con los terremotos. Muy científico ese artículo, a mí me gustó mucho. Y después hay uno, bueno, ya no sé si hay tiempo, pero sobre... Tenés un minuto. Bueno, hay un artículo de New Scientist, creo que es de Inglaterra, Nuevo Científico, llamado
ellos están aquí, el mecanismo of poltergeist de la actividad poltergeist, o sea, they are here, the mechanism of poltergeist activity, del 2008, 1 de abril. Un tal Zeeya, o sea, Z-E-E-Y-A Merali, habla de la experimentación de 2 científicos de Italia del Instituto Fisica Superiore de Cagliari, que se llaman los investigadores Piero Brovetto y Vera Maxia, que analizaron la relación entre las fluctuaciones originadas por la pubertad o adolescencia, siempre la cuestión de la adolescencia, la energía, que puede ser uno de los motivos, analizan las fluctuaciones originadas por la pubertad o adolescencia en el cerebro, que aumentaron la presencia de partículas virtuales alrededor de la persona que es centro de atracción del poltergeist. Esto podría poco a poco aumentar la presión del aire alrededor de esa persona donde el poltergeist se focaliza, moviendo objetos y aún arrojando o tirándolo a través de la habitación. Guy Lyon Pfeffer también tiene habla sobre la teoría cuántica en relación al poltergeist en el libro, para quien está interesado en la ciencia, ¿no? Y se sale de lo demoníaco, de lo fantasmagórico o otras teorías que hay, ¿no? Hay de todo. Sí, salir un poco de las explicaciones cualificativamente místicas y tratar de analizar el fenómeno, como tantas veces decimos. En realidad, el fenómeno, más allá de las posiciones que se tenga, el mismo González Quevedo decía, el fenómeno existe. El tema, bueno, podemos discutir si es algo del otro lado, si es algo de este lado, como vos decís, acá hay más de un final en este tema. Esa es una cuestión. La otra cuestión es el hecho de desacreditar lisa y llanamente, haciendo valer hechos propios de niños, que obviamente que los niños juegan, que hacen jodas, que esto, que lo otro. Es inevitable eso. Pero claro, no, es que no serían niños, no serían humanos. Eso es lo que dijo Morris Gross, no serían niños si no jugaran, ¿te das cuenta? Pero claro, vos estás atrás de ellos mirando. No te va a venir a pasar un pibe de 7 años, de 11. No te va a venir a engañar. Vos que sos investigador de hace años, te va a venir a engañar un nene. Si vos estás ahí viendo todo, ¿me entiendes? Aparte eran varios, estaba la madre, estaban los periodistas. Hubo casos que había 7, 10 personas, ¿me entiendes? Al mismo tiempo. No te puede engañar una nenita chiquita, ¿me entiendes? No, si no serías realmente muy mal investigador, además, ¿no? Guillermo. ¿Se nos ha ido? No, estoy tan expectante, Ricardo, Carlos, con el caso, y acá leyendo los comentarios que asombra. Mientras estaban dialogando, y vos, Ricardo, te felicito por toda la narración, ¿no? Estaba justamente viendo el informe que hizo la BBC de Londres, y me parece que esto le da, pues para el argentino, bueno, vos como argentino, cuando estabas acá en Argentina, y el único medio que conocíamos de Londres era la BBC, es decir, es como decir en otro país otro medio, la RAI en Italia y demás, y que un medio de estas características mande una reportera, ¿no? Yo acá estaba leyendo en varias oportunidades y demás, es porque se lo tomaron en serio, es decir, fue algo importante, ¿no? Por todo esto que vos contás, esto le da como un respaldo muy muy fuerte. Y acá te agrego, leyendo este informe, que la reportera de la BBC de Londres en el año 77 hizo también un documental, ¿no? sobre la investigación. La reportera es Rosalind Morris, y la periodista hizo un documental un año después, ¿no? 1978. Yo quería preguntarte, ¿qué ha pasado con estas niñas? ¿Qué edad tienen ahora? Si viven. Mira, sí, lo último que yo he visto de algún que otro documental que la entrevistaron, a todo esto, que yo creo que no hicieron una moneda de este caso. Ella no escribió ningún libro, nada. No sé si le han pagado con la entrevista, pero ellas se casaron, tuvieron hijos. A mí me decía Guy Lyon Pfeffer que, considerando que esta chica Janet, sobre todo, que eran pobres, ella llegó, creo, después, no sé si a estudiar o a trabajar, tenía hijos que estaban más o menos bien, pero si vos ves el documental, y como decía antes Carlos, ella quedó muy mal. Vos te das cuenta, vos ves, o sea, escuchás cómo habla esa chica. La Margaret se la ve mejor, aunque ella dice que por ahí me tocan y yo salto, porque quedó con un poco con esa ansia del miedo a lo desconocido, qué sé yo.
pero la Janet quedó psicológicamente mal. Incluso he leído que fue el factor para que ella se fuera de la casa. Se fue de adolescente, al poco tiempo se fue a la casa porque se peleó con la familia. Y uno de los motivos es porque por ahí, mal que mal, infirieron, le echaron el fardo, que ella era el centro de todo, y que no intencionalmente ella trajo eso, lo que fuese. Sí, o sea, fue como el chivo expiatorio, ¿no? Sí. Fue como el chivo expiatorio de toda que se llama una vergüenza, todo se burla de nosotros, que el desastre que esto creó para... Bueno, en fin, todo el tipo de estrés que creó. Y ella se fue. Uno de los motivos me contaba, creo que Playfair me contó, que se fue, encontró un novio, ella se fue a los 16 años, sí. O sea, a los 4 o 5 años de ese hecho. Y ella, vos ves, que yo veo que quedó, y ella sigue... Te das cuenta la expresión, cómo habla... cómo está, que quedó muy mal, y algo había, algo había, o sea, había algo raro. No, y estaba viendo, Ricardo, las imágenes, porque acá hay, como vos decías, hay mucho testimonio visual, sonoro, que no en tantos casos hay, ¿no? Y aparte, muchos testigos, ¿no? Yo nunca escuché un caso así, Gracias a ustedes, estuve buscando, gracias a ustedes, y encontré que había afirmaciones de Graham Morris, que es el uno de los dos primeros periodistas, que era del diario Daily Mail, que sacó un montón de fotos. Él hizo afirmaciones también, pero se perdieron en el Daily Mirror, en el diario, cuando hubo una huelga de trabajadores, qué sé yo, que era muy dura en esa época, antes de Thatcher, y rompieron, tiraron todo, no sé qué pasó. Cuando había huelga, huelga dura contra los propietario del diario, algo así, y se perdieron muchas filmaciones, pero él ponía una cámara que saca foto cada fracción de segundo, y ahí ves lo que está pasando. En el momento que escuchaban un ruido o algo, la cámara empezaba a sacar fotos. Es que ahí cuando capta a Janet cayéndose o saltando, o que algo está ocurriendo, lo que está ocurriendo en la habitación. Yo creo que junto al caso de Rosenheim de 1967 en Alemania, donde el circuito cerrado grabó muchísimos incidentes, donde intervino la policía y la empresa de teléfono porque había llamadas constantes que nadie hacía. Yo creo que este caso, junto a ese caso, son los mejores investigados de la historia, con mayor documentación, con la mayor cantidad de testigos, creo, pero también hay mucha fotografía, una gran investigación se hizo, excelente, creo yo. Ricardo, muchísimas gracias por todo este relato, por tenerte acá como un colaborador más del programa, un amigo, por supuesto, y por ayudarnos a escarbar, despejar capa sobre capa, porque quedó muy enturbiado el caso. Realmente no hay fuentes, hay alguna que otra cosa muy pequeña en español, pero después realmente no hay fuentes que acrediten los hechos, porque, como te decía, cambian los nombres, que está bien, pudo haber sido al principio, cuando eran menores, algún lugar también aparece cambiado, el apellido de Peggy también aparece modificado. Entonces, hacer es como un palincesto esto, ¿verdad? Cuesta realmente llegar al fondo, y es un caso verdaderamente interesantísimo, y que debería ser reinvestigado, o por lo menos ojalá que puedas traducirlo al español, porque este fue lo que vos habías charlado. Yo escribí a más de 30 y pico de editoriales de España. Guy Playfair quería que yo tradujera sobre todo otro, que es Telepatía entre gemelos, porque él podía cobrar algo de derecho, mientras con este libro de Enfield no cobraba prácticamente nada. Pero yo envié, y un par nos pidieron copias, yo envié copias para verlo, pero mientras traducen otros libros que son mediocres, este caso, que es espectacular, aparte de un libro escrito, es uno de los mejores libros que he leído de cualquier tema en mi vida, de cualquier género, no de paranormal. Es espectacular, y no se tradujo y nadie lo traduce. Yo lo haría gratis, fijo, pero ¿qué va a hacer? Ojalá algún día se encuentre una editorial, alguien que sea capaz de llevar este proyecto adelante. Es una vergüenza que no existe en castellano, una vergüenza de las editoriales españolas, latinoamericanas, que no se traduzcan tampoco este tipo de documental. Bueno, este documental yo voy a tratar algún día, si puedo, de traducir, de hacer los subtítulos, si tengo algo de tiempo, espero. Y el libro ojalá se pueda traducir, porque ahí está todo. Es increíble como él llevó un récord de cada día, todos los días que iban ahí
a la casa, y fueron horas y horas y horas de grabación, que él pasó luego a ese libro, que es excelente. Pero bueno, no quiero entretenerlos más porque sé que está Marina Llaveno con el caso Morazzi y otros temas importantes para desarrollar ahí. Gracias por el tiempo que me han dado. Todos los temas son importantes, la tenemos a Marina, también amiga nuestra. Prácticamente es una sucursal de Rosario este programa. El Rosario potencia, yo lo siento mucho. Tendrás que hacer rosarino, no sé. Yo soy del Chifo. Bueno, venid de Rosario y te damos la ciudadanía. Claro, si no queda otra. ¿Qué va a hacer? Estamos hablando con un rosarino en la diáspora, en este caso con Ricardo Rosarino. Así es, sí. Bueno, muchas Ricardo, gracias a todos. Saludo a Lorena Yarrata, que gracias a ella conocí el programa del Café Ufológico Rosario, nos está escuchando. Saludos a ella también, y a todos los oyentes, y a vos, Guillermo, y a Carlos. Gracias por esta oportunidad. Gracias a vos, Ricardo. Ahí te manda saludos Lorena. Está también por aquí Maggie, una nueva amiga de la radio, que está escuchando la historia de la casa con entes. Así que se imagina esa experiencia. Sí, lo has contado, y acá le hemos puesto no una música alegre, imagínate, no una música bien terrorífica para, acompañar dormir con miedo. Esa es la idea. Gracias, Ricardo, un abrazo. Muchas gracias. Hasta pronto, lo mejor para ustedes. Gracias, chao. Bueno, estábamos escuchando a Ricardo desde el Reino Unido, desde Londres, y qué tarde, Carlos, son 3 horas. Queremos agradecer al amigo. Sí, tenemos tres horas de diferencia con Londres, pero una colaboración espectacular, sobre todo porque, como decíamos, Ricardo conoció el lugar, tomó contacto con uno de los investigadores, y es la fuente. Creo, sin temor a equivocarme, que debe ser la fuente de habla hispana más directa con este caso. Y es un privilegio haberlo tenido acá A las Puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal, y en GDS Radio, por supuesto. Esos gustos que nos damos desde GDS Radio. No, un placer, la radio que nos une. A Maggie le damos la bienvenida y gracias por estar ahí del otro lado. Marcela del centro también nos está escuchando. Esther, que dice que la historia le seguía palabra a palabra, relato a relato, y ahí compartí en la página de Ciencia de la Radio, que es gdsnoticias.com, el informe completo de la BBC de Londres, porque como decíamos, no es un medio a veces que uno podría decir, y no sé si es verdad o no, es la BBC de Londres con todas las letras y un informe muy, muy completo. Está también por aquí, a Natalia, también Matos, le mandamos un saludo. Para Claudia Vergés también, que ahí me envió un audio, después ahora lo vamos a estar escuchando. Tito Soria. Claudia, ¿no? Sí, la compañera de los miércoles, de la liebre. De los miércoles. Sí, ahí. Le dije, mira, lo vas a escuchar a Carlos desde otra faceta, así que si estás escuchando, un abrazo para Claudia y toda la familia desde el Bosque Peralta Ramos, ¿no? Si no me equivoco, están ahí en esa zona, hermosa zona de Mar del Plata. Tito Soria, Mónica, mucho miedo, acá me envió unos mensajes acá también. Es una historia para analizarla, entre tanta cuestión que es muy discutida. Este es un caso, el que nos trajo Ricardo, que tiene muchas pruebas, que es lo que a nosotros también nos gusta, ¿no? Analizar, y no solo los testimonios, también los analizamos en profundidad, pero claro, si va sumado a una prueba fotográfica o sonora, el caso toma otra dimensión. Carlos, sí, decía Guillermo que lo importante es que Ricardo intentó, y creo que lo consiguió, objetivar el caso. En todo momento él decía, acá no estamos hablando de demonios, no estamos hablando de espíritus, estamos hablando es más, él mismo dijo, y podemos tener la certeza que era realmente este Wilkins el que hablaba a través de Janet. O sea, Ricardo no se casa con la teoría de que pueden ser espíritus o el espíritu, en este caso, de esta persona fallecida. No, lo que él hizo fue describir el fenómeno, hablar de quienes investigaron el fenómeno, citar fuentes, datos, fechas.
Después, bueno, habrá que seguir avanzando. Se podrá analizar también desde la semiótica, desde la lingüística, cada uno de los relatos, pero en mi convicción personal, creo que el hecho es real, que el hecho ocurrió, más allá de los condimentos, como decíamos, eran niñas, niños, eran 4 chicos, seguramente han hecho alguna broma también en medio de todo esto, no es que no haya estado despojado de este tipo de bromas, pero es un caso para seguir investigando, y ojalá podamos contar con la documentación en español, con las traducciones de Ricardo Ferrero en su momento. Magnífico, ¿no? La verdad que va a estar, es muy importante para la documentación. Bueno, vamos al informe del día. Carlos, ¿nos querés anticipar algo de lo que se va a tratar? Sí, vamos a escucharla directamente. A Marina Giaveno en este informe quincenal del Café Ufológico Rosario, el caso Morazzi, un caso que ocurre en la provincia de Santa Fe y que Marina nos relata. Recordamos también que en el canal del Café Ufológico Rosario aparece una entrevista extensa sobre el caso Morazzi. Vamos directamente al informe de Marina. El 21 de junio de 1980, Ángel Germán Morazzi, de 37 años, decide ir a trabajar a las 4:30 horas al paraje La Viuda de la localidad de Arequito, provincia de Santa Fe, ya que se desempeña como peón y quiere terminar temprano para poder pasar el resto del día con su hijo que venía de visita. Esa madrugada había mucho viento y cuando iba a enganchar el arado al tractor que había dejado encendido, vio una luz que apareció de golpe y es como si se hubiera hecho de día. Como vio que se acercaba, se tiró al piso boca abajo, se tapó la cabeza y el perrito que lo acompañaba se refugió debajo de su brazo. Al levantar la vista, vio una luz roja que pasó por encima de él y se alejó rápidamente. Se puso de pie y cuando fue a subir al tractor se dio cuenta que él mismo estaba apagado. Al llegar a su casa le contó a su esposa, pero le dijo que se acueste de nuevo y que se quede tranquila, que él se iba a quedar tomando unos mates. Después de una hora empezó a sentir ardor en la espalda. Cuando su mujer se levantó, el ardor se había intensificado. Entonces le pidió que lo revisara y ella le vio 3 manchas que parecían quemaduras. También tenía unas marcas en el brazo derecho, que es el que había usado para taparse la cabeza. Como cada vez se sentía peor, a las 7 de la mañana decidió ir al Sanatorio Belgrano, donde lo atendió el doctor Pedro Suirido, quien informó que se trataba de una lesión eritematosa de 10 por 10 centímetros en la región dorsal del hemitórax derecho, con edema, sensación pruriginosa, y que el paciente refería náuseas, cefaleas y una diarrea intensa. Al mediodía persistía el dolor de cabeza y tenía mucha tensión nerviosa, por lo que deciden internarlo. Presentaba 5 lesiones nuevas, similares a la primera, en la zona lumbar y de color ocre. Como se sentía muy decaído, le piden un análisis de laboratorio y una radiografía de tórax. En este contexto, llega el comisario del pueblo y Ángel le cuenta lo que sucedió. Entonces, cita para interrogar a 7 conocidos y saber la conducta del denunciante e indagar si alguno de ellos también había visto el supuesto ovni. Entre los testigos había empleadores de Morazzi y todos, sin excepción, coincidieron en que es un hombre honesto, coherente, sin vicios con el alcohol, incapaz de mentir y muy respetado en la comunidad. El 24 de junio se elevan las actuaciones al juez en lo correccional de la 4ª nominación, Ernesto Giacomini. El 30 de junio, Ángel se presenta a prestar declaración en la 2ª secretaría de ese mismo juzgado y se abre un expediente judicial bajo el número 601/80, caratulado como
NN, presunto ovni, por lesiones culposas. Por esta razón, también se le tomará declaración al señor Alfonso Mariani, dueño del paraje La Viuda, y a la esposa de Ángel, Norma Dominga Calvi. El 1 de julio se adjuntan los testimonios, la declaración del doctor Pedro Suirido, el resultado de la biopsia realizada por el doctor Augusto Serial de la ciudad de Rosario y por la doctora Nélida Añanos de la ciudad de Casilda, y además se agregan otras interconsultas. La primera, con el doctor Francisco Bueno, oftalmólogo que informa un edema de mácula, ya que Morassi decía estar perdiendo la visión en el ojo izquierdo con el que miró la luz. La segunda, del psiquiatra Dr. Forcat, y la tercera, del dermatólogo Francisco Campá de la ciudad de Rosario. El 4 de julio se constata que en la localidad de Arequito no existen pistas de aterrizaje y que las más cercanas son la de Casilda a 30 kilómetros, la de Firmat a 45 kilómetros, y las de Cañada de Gómez y Cruz Alta a 50 kilómetros. Este dato es importante, y es que la única avioneta existente en Arequito es una Piper PAL modelo 1947 que se usa solamente en casos puntuales, pero que ese 21 de junio no había realizado ningún vuelo entre las 0 y las 5 horas. Casi 40 años después, Ángel se animó por primera vez a contar su experiencia en el Café Ufológico Rosario, una historia que no conocían ni sus hijos ni sus nietos. Él recuerda que aquel día llevaba una polera gruesa, una campera de cuero, y que nadie se pudo explicar cómo tuvo esas quemaduras en la piel sin que la ropa se viera afectada. Que al perro chiquito que llamaba el Chavo y que estaba con él aquella mañana le había quedado la marca de una V en el pelo, que un día desapareció y no lo encontraron más. El Café Ufológico Rosario celebra y aplaude la valentía de Ángel de haberse animado a contar lo que le pasó hace 40 años atrás. Y como le dijimos, citando las palabras de Borges, nos quedó el enigma de las palabras, de las palabras ahí al final. Otro caso enigmático, otro caso enigmático y en el cual lo analizamos entre todos, y esta es la idea, ¿no?, del ida y vuelta de la radio. Bueno, al final del programa le mandamos un saludo también para Juan Nieva, que nos cuenta historias en la ruta, ¿no? Historias en las diferentes rutas que hemos charlado, ¿no? De estos encuentros también y de estas historias, ¿no?, que se repiten a lo largo de todo el mundo, no solo aquí en la Argentina, sino la misma historia que se escucha acá, se escucha también, Juan, en Alemania, en Estados Unidos, en Colombia, te lo cuentan en México. La mujer de la ruta, ¿no? Ese espíritu que aparece. Así que gracias Juan, y lo volveremos también a analizar a las puertas de Magonia. También un saludo para Susi, gracias Susi por estar. Andrea dice, qué miedo, qué miedo este programa. Un abrazo. También para Ana María, gracias Ana María por acompañarnos. Mandamos un saludo para Natalia, de aquí de Mar del Plata. Gracias también Natalia por acompañarnos desde la zona del centro. A la amiga Sonia, de La Perla, siempre ahí prendida a toda la programación de la radio. Gabriel Magnante, que hace un rato que lo encontré, dice, mandale un saludo a Carlos Matos, hoy voy a escuchar la repetición, así que sí, la repetición decimos al podcast, ¿no? Así que gracias Gabriel por estar, que no se pierde ni un programa de A las Puertas de Magonia.
Bueno, Carlos, interesante este informe que nos ha traído nuestra colaboradora. Sí, bueno, en principio agradecer a todos los oyentes y a Gabriel Magnante. La verdad que lo seguimos sábado a sábado también, con su programa de salud. Y ahora pasamos al caso que nos narró Marina. Bueno, acá aparecen una serie de elementos comunes a otros casos. La visualización de una luz, un objeto luminoso. No se habla de huellas, pero después aparecen un rastro en el cuerpo, algo que podríamos asimilar a un estigma. La fecha es una fecha liminal, es una fecha solsticial. Siempre aparece esto de lo liminal, ¿no? 21 de junio, se desarrolla también el 24 de junio, aparece como fecha clave en el mundo ufológico. Recordemos que el 24 de junio del 47 es cuando Kenneth Arnold ve esos 9 objetos. Pero volviendo al caso específico, al caso Morassi, que permaneció ignorado, oculto mucho tiempo, porque él tampoco lo quería transmitir, el elemento de la luz y el elemento del estigma son componentes objetivos de esta experiencia ovni. ¿Te acordás cuando Juan Acevedo hablaba de lo ovni y Rubén Morales hablaba de la vivencia ovni? Queda por resolver si es de naturaleza puramente psicológica. Bueno, uno podría decir, está bien, pero si fuera puramente psicológica, ¿por qué aparece esas lesiones cutáneas como una especie de estigma? Bueno, sabemos también que experiencias de tipo psicológico llevan a situaciones así de estigmas. Pero habla de una luz, pero también no solo de la luz, sino del comportamiento del perro, lo que daría cierta objetivación al fenómeno. Entonces podemos decir, bueno, es un ente tangible. Nos quedamos con esto prácticamente irresoluto cuando Carl Gustav Jung decía: el ovni es algo de naturaleza psicoide, ¿no? Está en el límite, mitad tangible, tampoco mitad, porque no es que la mitad es tangible y la otra mitad es intangible, sino que está en una categoría ontológica que todavía debe ser resuelta. Y hay muchos otros casos similares al caso Morassi en cuanto a las lesiones que producen. No sabemos si las lesiones fueron producidas por esa luz, si fue algo simultáneo. Según la narración de Morassi, apareció después. Veremos porque hay muchos casos que se están volviendo a investigar y muchas personas que hoy día están hablando. Como siempre decimos, lo primero que hay que hacer es creer en la buena fe del testigo, no poner en duda lo que el testigo dice. Después está la interpretación del caso, ese es otro tema. Habrá algunos que dicen, bueno, es una nave extraterrestre que ocasionó una lesión. Otros, como en nuestro caso, diremos que no. No significa que neguemos el fenómeno. No negamos el fenómeno. Pero no creemos, muchos de nosotros, que se corresponda con la hipótesis extraterrestre. A propósito de esto, Guille, el viernes pasado el Café Ufológico Rosario hizo su café virtual en su canal, y ahí estuvieron investigadores del CIFO, el doctor Néstor Berlanda, médico psiquiatra, Diego Viegas, antropólogo de la conciencia, antropólogo transpersonal, el licenciado y doctor Juan Acevedo, que es psicólogo clínico y que también ha hecho su disciplina, su estudio, su campo de acción es el autor, uno de los autores de la hipótesis DAT que él desarrolló. Y por
España estuvieron José Antonio Caravaca, el autor de la teoría de la distorsión, y Manu Caravallal, muy conocido, de quien hicimos mención, que trabajó con Jiménez del Oso. Su primer libro creo que fue, si mal no recuerdo, y lo cité, Secuestrados por los ovnis. Él ha hecho estudios también en relación a las abducciones y al chamanismo. Y un investigador como Manu Caravallal, lo voy a citar a Manu Caravallal porque si no siempre parece que hablamos nada más que de los locales, de los cuales nos sentimos muy orgullosos, de los investigadores nuestros, pero Manu Caravallal decía, con este tema de las visualizaciones de las naves, de las detecciones por radar. Viste que cada tanto se dice, bueno, pero si el fenómeno, si no fueran naves, ¿por qué aparecen en los radares? ¿No? Sí. Y Manu Caravallal decía, bueno, pero realmente, si una tecnología que ha permitido llegar a otras civilizaciones a nuestra Tierra, seguramente que no serían detectadas por los radares. Y no, se supone que no, claro, en una cuestión lógica no, porque tendrían otro sistema, Claro. Sí. Lo que los radares detectan debe ser algo menos una nave extraterrestre. ¿Y sabes sabes qué recordé yo? Y que ahora faltan pocos días, la guerra de Malvinas, cuando los aviadores nuestros con los Pucará burlaban los radares también. Entonces está bueno interpelar a esta cosa folclórica de las naves que vienen, se acercan y son vistas por los radares. Qué tecnología primitiva, ¿no? Volvemos a ese punto, qué importante. Qué bueno que estuvo el café, Carlos. ¿Se sabe cuándo va a ser el próximo encuentro? El próximo encuentro, el tercer viernes o sábado de abril. Pero sobre este café vamos a hablar con Lorena Ciarrata y vamos a traer algunos audios de esas intervenciones que fueron realmente espectaculares. Qué bueno, gracias a toda la gente ahí del Café Ufológico, en este caso virtual, y va a seguir con esta modalidad durante gran parte del año, me imagino. Pero qué bueno tener invitados de este calibre a nivel internacional, nacional e internacional. Sí, realmente es un acontecimiento importante cada vez que el Café Ufológico Rosario hace estos cafés virtuales. A mí me tocó participar en el mes de diciembre, un viernes, en el que estuvo Robert Limos, un artista ufológico, podríamos decir. No sé, él prácticamente todas sus pinturas y esculturas las hace en base a una experiencia ovni que tuvo, y también estuvo Edgardo Marranti de Argentina. Bueno, en ese café hemos discutido algunas cosas que también vamos a traer el audio, porque hay un par de puntos de vista en relación a los contactados, donde en algún caso no hemos estado de acuerdo entre todos los panelistas. Y me parece que es importante para el debate de los oyentes. Sí, qué bueno tratar el tema con este calibre. Bueno, agradecemos nuevamente a Ricardo, a Lorena, a Marina, bueno, y a toda la gente que siempre nos acompaña y que nos vuelve a escuchar después, porque en horas nada más, hoy a la noche, a la madrugada, mañana ya tienen el programa para que lo puedan compartir en www.gdsradio.com. La gente que está en Spotify también nos busca como GDS Radio Podcasts, y bueno, estamos ahí, Carlos, en todos lados. Nos estamos yendo entonces, Guillermo, hasta el otro martes. Y mañana, por supuesto, todos los oyentes de A las Puertas de Magonio, un viaje a la frontera de lo imaginal, ahí pegados a la Estación de los Sueños. Claro que sí, mañana, después de las 10 de la noche, ahí los vamos a estar acompañando. Un abrazo, Carlos. Un abrazo, Guillermo. Nos encontramos el martes próximo.
you call? Ghostbusters! An invisible man sleeping in your bed. Oh, who you gonna call? Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. Who you gonna call? Ghostbusters! If you're all alone, pick up the phone and call Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts. My head likes the gas. I ain't afraid of no ghosts. Yeah, 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 yeah. Who you gonna call? Ghostbusters! You have a dose of a freaky ghost, baby. You better call Ghostbusters! Let me tell you something. Bustin' makes me feel good. I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. Don't get caught alone, no, no. Ghostbusters! When it comes through your door, unless you just want some more, I think you better call Ghostbusters! Who you gonna call? Ghostbusters! Who you gonna call? Ghostbusters! Think you better call Ghostbusters! Who you gonna call? Ghostbusters! I can't hear you. Who you gonna call? Ghostbusters! Louder! Ghostbusters! Who you gonna call? Ghostbusters! Who can you call? Ghostbusters! Síguenos en Twitter, @GDS_radio. Cuando la oscuridad se fusione con nuestras melodías. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com.